están en un proceso. Él dice sobre la multiplicidad. Si entienden que no procede, pues que contesten que no se dan las condiciones para la complejidad, que aquí son más que evidentes, que son complejos. El Ministerio Público le dijo a usted, magistrado, y le reiteramos que nosotros ocupamos 20 teras de información. Y que aquí la multiplicidad de partes están aquí, la extensión del proceso se explica sola, tenemos un día completo en la fundamentación del Ministerio Público, más de 40 cajas de documentaciones ocupadas para su análisis, años de gestiones bajo investigación, decenas de personas que se han enunciado ahí. Y no quiero entrar a motivar las razones sobre la complejidad. Simplemente concluyo diciendo que entendemos primero que en cuanto a la forma debería ser declarado inadmisible por el hecho de que la defensa no hizo reserva de hacer el recurso de oposición y ya incluso el Ministerio Público estaba iniciando la continuidad de su solicitud. Cuando hubo la interrupción, pero más aún, en cuanto al fondo, no se ha aportado ninguna novedad, no tiene fundamento jurídico la solicitud. Procesalmente es impensable en esta materia que tengan que estar todos los involucrados de manera obligatoria para decretarse la complejidad del proceso. Y ni siquiera es discutible a quién se le aplique esa complejidad. Nadie que haya estado presente aquí no se le aplique esa complejidad. Su señoría, la complejidad del proceso vincula a las partes que ni siquiera hemos solicitado. El Ministerio Público ni siquiera ha concluido sobre ese particular, porque nosotros sí respetamos y reconocemos que la decisión de la magistrada está precluida. Nosotros no la objetamos, precluyó. Nosotros sabemos procesalmente contra quiénes podemos pedir la complejidad. Si la defensa entiende que no hay méritos, que espere su turno, honorable magistrada, pero en ese sentido, véase que al momento de la complejidad y de estar motivando, nosotros nos hemos referido a las personas físicas. Honorable magistrada, es en ese sentido que entendemos que debe ser rechazado el recurso. Primero, reiteramos que entendemos que es inadmisible porque no hubo reserva y ya el Ministerio Público había dado continuidad. Y segundo, porque aun en cuanto al fondo, no tiene fundamentos jurídicos. La decisión de que no se pueda pedir la complejidad porque otros no están presentes es irrazonable y sostenible jurídicamente, que una vez rechazado se le ordene al Ministerio Público continuar a los fines de motivar finalmente su solicitud de complejidad, su medida y sus respectivas conclusiones. Por último, doctor. Muy rápido, señoría. Primero, para responder el aspecto de la inadmisibilidad que la distinguida magistrada planteó, la realidad fue que en el momento en que se dictó la decisión, cuando discutíamos para articular el recurso, vino el evento que provocó la suspensión. Es decir, materialmente hablando, tendría que irse a una fílmica y en cámara lenta ver cuál era la actitud de cada uno. Yo entiendo que ella crea eso. Yo quizás lo hubiera creído también. Pero la realidad fue que lo hemos interpuesto a tiempo. Simple y llanamente ocurrió un evento físico que suspendió, en el sentido laico de la palabra, la audiencia. Ahora, señoría, nuestra Suprema Corte de Justicia
Y utilizando el mismo argumento de la distinguida magistrada, que dicen, no, nosotros no vamos a pedirlo contra aquellos, solamente vamos a pedirlo contra los que están aquí. Y ahí es donde estamos diciendo nosotros, es un solo proceso. Nosotros vamos a Corte de Justicia, a propósito de un caso donde una persona que estaba presa incluso y no fue notificado adecuadamente y se declaró el procedimiento complejo sin ellos estar ahí, que quizás con todos aquí nosotros hasta quiesencia diéramos, es una posibilidad. Lo que nosotros no queremos es dañar nuestro proceso porque nuestra defensa va a estar bien planteada. Entonces, ¿qué sucede, señoría? Planteo literalmente, en una decisión, la sentencia número 37 de 26 de enero del año 2011, Boletín Judicial 1202, páginas 611 a 612, diciendo, a propósito de que dicha persona evidentemente no fue citada y no estuvo comprometida, podemos entregar el libro, dice, la declaratoria del caso complejo arrastra a todos los involucrados, estuvieran o no en audiencia. Ese es el título. Si se quiere leer todo para que se entienda cuál fue la causa que pasó, es prácticamente la misma, en donde una persona simple y llanamente no estuvo presente y no se tomó en cuenta. Y al declarar el proceso complejo, que es uno, afectó a todos. Y nosotros le decimos a la distinguida magistrada que sabemos que hace su oficio bien y por eso la respetamos, porque hace su oficio bien y se ha preparado para ello. No queremos dañar un proceso, nosotros queremos que nuestra defensa y la honra de nuestros representados, consecuencia de la defensa y un proceso completo, sólido, refleje su inocencia. La distinguida magistrada tiene su criterio y la respetamos plenamente. Pero no es posible que este proceso sea conocido algo que afecte a todos los demás, que no es un invento mío ni invento de nadie. De hecho, yo sospecho que ella lo sabe mucho mejor que yo. Estoy seguro. Y que todos lo saben mucho mejor que yo. Es un solo proceso. La decisión que se va a declarar aquí, en la eventualidad, no es declarar el proceso complejo contra fulano y fulano, no. Es el proceso que, a propósito, ya tiene el grupo de encartados señalados como tales por el Ministerio Público. No es que se van a sumar otros, sino ya están encartados y no están presentes por un problema que no tuvo una feliz solución. Respetando el criterio del Ministerio Público, señoría, reiteramos nuestras pretensiones. Que el ministerio, primero, esa sentencia que la conocemos no tiene aplicación para este caso. Evidentemente que si usted declara la complejidad en un proceso donde hay 5 personas imputadas y fue 1 y 4 no fueron y el proceso de los 5 lo declaró complejo, evidentemente que estamos de acuerdo. Aquí es distinto. Y reiteramos que nosotros ni siquiera hemos concluido, magistrada. Y que sabemos sobre quiénes vamos a pedir la complejidad y que sabemos que la complejidad solo abarca a las personas contra quien del tribunal acoger, porque procede en derecho esa solicitud, diga, se declara complejo. No es cierto que el que no está aquí el caso es complejo, no es cierto, porque los plazos vienen dados, el sistema de plazo es impactado de manera significativamente por la complejidad. Y sabemos cuánto es el plazo si el caso es complejo y cuánto no es si el plazo no es complejo. Entonces, eso es una cuestión que no deberíamos discutir. La ratificamos, magistrada. Bien, en primer término, referirnos a la solicitud presentada por la defensa
Conforme los términos de los artículos 407 y 408 del Código Procesal Penal, procede a declarar la validez del recurso, tomando en consideración que operó de manera oral, conforme estos términos, una vez emitida la decisión y producido un receso. El eje de discusión de la sentencia o de la decisión que resolvió un trámite o una cuestión inicialmente circuló en el siguiente aspecto. Presentó la defensa técnica la inadmisibilidad de la presentación de la solicitud por parte del Ministerio Público al indicar que pudiera afectar eventualmente otras personas imputadas, personas físicas o personas jurídicas, cual fuera el caso. Este tribunal decidió primero que el espectro de la solicitud fue decidido inicialmente respecto a las medidas de coerción y en segundo término a que el alegato o el fundamento de la defensa no es un alegato verificable de manera incipiente en una inadmisibilidad, sino que es un fundamento de fondo respecto a la pertinencia o no de la solicitud. Primero, en ese sentido, al no advertir ninguna novedad y tratándose de una etapa procesal en la que se ha señalado una solicitud que el Ministerio Público no ha puesto en condiciones al tribunal al no haber concluido, procede a ratificar la decisión sin desmedro de que la defensa técnica pueda referirse a la pertinencia o no en cuanto al fondo, no en cuanto a la inadmisibilidad de la solicitud. Puede continuar, Ministerio Público. Decíamos en nuestras motivaciones que en este caso, si nosotros nos vamos a las disposiciones que establece el legislador en el artículo 369 y siguiente del Código Procesal Penal, observaremos, y por eso decíamos que no es necesario, y a pesar que en nuestra instancia nosotros, si se quiere, teorizamos un poco sobre la corrupción como una plaga insidiosa y su amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, porque socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada. Y decimos esto, su señoría, porque la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el clima de desarrollo de una sociedad. De ahí que de hecho esto es reconocido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que deja de manera muy clara que este es un delito propio de la criminalidad organizada. El entramado, su señoría, de estos casos suele ser mucho más complicado que otros delitos como el narcotráfico. Y lo es porque opera desde un aparato de poder que tiene en el eje de sus actuaciones policías, militares, conexiones importantes en instituciones. Además, hemos establecido al tribunal que al menos esto ocurrió durante 8 años, que es un tiempo que lleva y que decimos inclusive, es más, magistrada, no solo son 8 años, pero al menos para fijarlo en la medida. De ahí que esas características de pluralidad de hechos, que hemos dicho que aquí hay asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsificación, hay una pluralidad de hechos que son propios del crimen organizado, que tiene un impacto y una afectación, que las características objetivas del caso evidencian la complejidad y el conocimiento de esta medida es una prueba de esta realidad. De ahí que están dadas
todas las condiciones. Y ojo que el 369 exige una de ellas, pluralidad de imputados o de hecho, o que sea de... Y aquí se dan todas, su señoría. Por lo que entendemos que no es necesario seguir estableciendo la necesidad de la complejidad. No solo la complejidad impacta los plazos, magistrada, la complejidad impacta de manera significativa otras figuras procesales a la que, como duplicidad de plazo, como su señoría, producción de pruebas masivas que serán necesarias en este proceso. De ahí que con relación a la complejidad, en las conclusiones ya estaremos estableciendo nuestras conclusiones. Dice Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Salinas en su libro El crimen organizado, que el crimen organizado no es un tipo de delito en particular, sino una forma de cometer delitos, caracterizada por condiciones de nivel de planificación, participación conjunta, coordinada de varios individuos. Establecen que un hecho es considerado como una manifestación propia del crimen organizado cuando las personas que lo cometen forman parte de una organización que tenga los atributos propios de toda organización. Y es evidente que es lo que hemos encontrado en el caso de la especie. Por igual, honorable magistrada, en el caso de la presente investigación, ¿cuál debe ser la medida de coerción a imponer? Y nosotros encontramos la respuesta, la da el legislador de forma clara, en una aplicación combinada de los artículos 227, 229 y 234 del Código Procesal Penal. Aquí es necesaria la prisión preventiva por la gravedad de los hechos. Aquí es necesaria la prisión preventiva por la pena a imponer. Aquí es necesaria la prisión preventiva, no como decían algunos de la defensa, 30 años de carrera. Esos 30 años de carrera no lo estamos juzgando, magistrado. Nosotros estamos juzgando hechos delictivos. Que personas, y yo creo mucho en la tesis americana en ese sentido, todos los que están aquí tenían las oportunidades para actuar conforme a derecho. Y en el caso de ellos no eran las oportunidades, era la obligación de actuar conforme a derecho. Y teniéndolo todo para tener unas actuaciones conforme a derecho, hicieron lo contrario. Teniéndolo todo para representar a su país con dignidad. No es el Ministerio Público que ha manchado un informe. No es el que busca justicia por las vías procesales quien mancha el uniforme. Es el que distrae los fondos de sus propios compañeros de armas quien lo ensucia. No es el Ministerio Público. No es el Ministerio Público que ensucia las iglesias, es quien usa a Dios para robarle al pueblo. No es quien investiga. Su señoría, nos robaron tanto que hasta el derecho a una investigación quieren quitárselo. Y no es posible en un Estado de Derecho. No es posible en un Estado de Derecho. Hemos hecho una investigación conforme a derecho. No hay una sola actuación del Ministerio Público que no sea conforme a derecho.
Y esos hechos, y esa investigación, y es una de las causales, se han hecho operaciones tendentes a ocultar. En plena investigación se hace una asamblea para tratar de justificar la adquisición del apartamento de Balcones del Atlántico. Y está documentada esas evidencias, tratando de poner que había una deuda con el padre de Girón, y eso es mentira. Honorable magistrada, esta es una de las investigaciones más complejas que tiene el Ministerio Público, donde los testigos con razones dicen, tenemos temor. Nosotros tenemos temor de testificar contra altos mandos militares, que no están todo lo que son aquí. Tenemos temor porque nos han estado llamando, nos han estado amenazando. Y es por esa destrucción de prueba, y es por esa fabricación de elementos para distraer bienes adquiridos ilícitamente, es por la gravedad de los hechos, es por la posibilidad de sustraerse del proceso, que están dadas las condiciones para imponer medidas de coerción. Esto es tan grave, su señoría, que en plena investigación el Ministerio Público pide una información, y quienes deciden qué se nos responde son los imputados Núñez de Asa y Adán Cáceres, quienes decidieron que no nos dieran las informaciones. ¿Y cómo sabe el Ministerio Público esto? Dieron X y información y respondimos esto, y era cierto. Esas son de las complejidades que el Ministerio Público ha tenido que vivir en esta investigación, y de las que nos llevan a entender que esa medida de coerción, la única que garantiza los fines procesales, porque la medida de coerción tiene fines procesales, es la prisión preventiva. Prisión preventiva que el Ministerio Público entiende, su señoría, que debe ser cumplida en el CCR Najayo. ¿Y por qué nosotros entendemos que debe ser cumplida en el CCR Najayo? Por el hecho, honorable magistrada, de que el Ministerio Público es consciente y sabe todo lo que ha pasado en este proceso. Y por igual entendemos que aquí un juez, un empresario, cualquier ciudadano, un Ministerio Público que lamentablemente han tenido que ir a prisión, van a un centro normal. Nosotros no creemos en privilegio irritante. Nosotros no creemos en que por ser militar se tiene que dar un trato distinto. No. Tiene que protegerle sus derechos fundamentales, como se lo protegemos y tenemos la obligación de tutelárselo a todos los ciudadanos. Pero nosotros no creemos, ni hay sustento jurídico, ni aquí ni en otros países, donde en las mismas instituciones castrenses, nosotros tenemos nuestras propias cárceles. No, eso no es propio de un Estado de Derecho. Debemos darle y garantizarles la seguridad, sí, como se la tenemos que garantizar a todos los dominicanos que por una razón u otra, o todos los ciudadanos que en este país por una razón u otra ven su libertad privada. De ahí que el Ministerio Público formalmente va a concluir solicitando que el tribunal proceda a declarar la complejidad
del proceso seguido en contra de Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Guzmán Sánchez, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, que una vez declarada la complejidad, el tribunal proceda a dictar 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados antes referidos y que por las razones expuestas la misma sea cumplida en el CCR Najayo Hombre, en virtud de que entendemos esto para el caso de, reitero, de Adán Cáceres, de Rafael Núñez, en el caso de Rosy Guzmán Sánchez, en Najayo Mujeres, Raúl Alejandro, Tanner Antonio Flete, Alejandro José Montero, también a ser cumplida en Najayo Hombre, honorable magistrada. Haciendo reserva en derecho, el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Previo a cuestionar a las personas imputadas sobre si comprendieron o no lo expuesto por el Ministerio Público, el doctor de la Defensa Técnica había manifestado, gracias Ministerio Público, puede tomar asiento, que se encontraba indispuesto, ¿no? Y sí,